Dato: el primer libro de historia de la historia fue escrito por un tal Heródoto de Alicarnaso en el siglo V a.C., por lo que se le considera el padre de esta disciplina. Yo soy Jesús y bienvenidos, lunáticos del tiempo. Seguramente cuando vas a iniciar tu curso de historia pensarás: ¿qué materia tan aburrida? ¿Qué tedioso aprenderse fechas y nombres? ¿O para qué me sirve saber eso si no me tocó vivirlo? Y es normal, precisamente porque estas inquietudes nacen por la forma tan superficial y simple en que nos enseñan la historia en el colegio, sin siquiera explicarnos qué es, de qué se trata, cuál es su importancia o por qué deberíamos aprenderla. En este video intentaremos explicárselos, así que pongan atención. Por lo general, cuando nos preguntamos ¿qué es la historia?, la respuesta que más puede repetirse es que se trata de la disciplina que estudia el pasado. Sin embargo, no es precisamente así. La historia es la ciencia que estudia las acciones del hombre en el tiempo. Estas pueden estar relacionadas con diferentes áreas de estudio, y es por eso que la propia disciplina se ha especializado cada vez más con el transcurrir del tiempo. Hay ramas de la historia que se enfocan en cosas como los conflictos y formas de gobierno, los sistemas económicos, las dinámicas sociales, la evolución de campos como las ciencias, la manera en que la información puede divulgarse, cómo se escribe la propia historia, y hasta qué es lo que comía la gente, cómo se divertía, qué vestía, qué hacía en su tiempo libre, cómo trabajaban, e inclusive cómo pensaban individuos y sociedades. Ahora, dijimos que estudia estas actividades en el tiempo, y no solo hablamos del pasado, aunque es la temporalidad con la que más la relacionamos, por una razón. Resulta que el historiador no espera muchos años para comenzar a estudiar eventos que le toca presenciar. Piensen en algo que esté ocurriendo en la actualidad, en su país, en su comunidad o en el mundo, y estoy seguro de que ya habrá algún historiador o aspirante a ello investigando sobre el tema, y del cual seguramente pronto habrá estudios. Y aunque esto ocurre desde hace siglos, la realidad es que en la actualidad es menos complicado que antes, pues la facilidad que nos permiten las redes sociales y el internet de intercambiar información agiliza muchísimo la labor. También hay otra razón, pero para ella regresaremos en un momento. Por otro lado, es una ciencia, sí, una ciencia, pues el humano a través de ella pretende explicar el mundo que le rodea y llega a sus conclusiones a través de un proceso de investigación bastante riguroso, con la mayor objetividad posible. Es verificable, comprobable y sus respuestas nunca son absolutas, pueden modificarse gracias a diferentes aportaciones. La historia es entonces explicativa. Más allá de memorizar fechas, nombres y lugares, es mucho más importante explicar por qué ocurren los eventos en esas fechas, por qué los protagonistas son los que son, por qué se dan específicamente en donde se dan, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Por supuesto que para poder estudiar los eventos que estudia, la historia debe tener alguna evidencia, ¿no? Algo que le permita comprobar lo que dice o darle sustento a las conclusiones a las que llega. Estas evidencias son las que conocemos como fuentes. No, esas no. Esas tampoco. Ándale, esas de ahí. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, sí, ese que todos defienden pero que casi nadie consulta, una fuente es una persona o cosa que le proporciona información. En la historia nos referimos a todo aquel registro que exista que nos pueda brindar información o datos sobre los eventos a estudiar. De igual forma, estas fuentes históricas se dividen en dos categorías porque no todas son iguales. Las fuentes primarias son todas aquellas que son de la misma época o las más cercanas a ella que el evento a estudiar. Estas pueden ser escritos como documentos oficiales, cartas, diarios, libros e inclusive algunos medios de comunicación como prensa. Restos arqueológicos y artísticos como arquitectura, escultura, pintura, decorados y utensilios de vida cotidiana, canciones e inclusive las palabras de aquellos que presenciaron los eventos y aún viven. Las secundarias, por su parte, son aquellos escritos en años posteriores que ya estudiaron el mismo evento y que utilizan a las fuentes anteriores. Seguramente acá saldrá la pregunta: ¿por qué seguir estudiando los mismos temas si ya se estudiaron? Pues precisamente porque siempre se pueden descubrir nuevas cosas o sacar conclusiones distintas. Ya lo dijimos arriba,
Recordemos que una de las características esenciales de las ciencias es que sus respuestas no son definitivas, todo el tiempo evolucionan gracias a aportaciones que se hacen. Siempre recordemos que por más que estudiemos un tema, nunca tendremos la verdad absoluta. Nuestra perspectiva es limitada, tan limitada como nuestra propia existencia, por lo que escuchar otros puntos de vista siempre puede aportarnos algo. Ahora bien, también algo que debemos mencionar es que si bien el historiador debe tomar como base de su información a las fuentes primarias, debe tomarlas con mucho cuidado, pues la mayor parte, si no es que todas, tienen un propósito de fondo, por lo que no se les debe tomar literalmente, y siempre debe realizarse un análisis y cuestionamiento hacia ellas. Eso no significa que las fuentes mientan, simplemente nos pueden brindar más información además de la que explícitamente podemos encontrar en ellas, y sus datos pueden comprobarse o cuestionarse si se les compara con otras. Esto no solo aplica para la historia, ¿ok, mis lunáticos? Siempre que alguien les haga alguna afirmación, pidan la fuente que los respalda, nunca confíen en nadie que no pueda comprobar lo que dice, y por supuesto, de ser posible, siempre compárenla con otras versiones del mismo dato. Por cierto, mis fuentes están en la descripción, por si las dudas. Bien, ya definimos un poco más sobre qué es la historia, pero falta responder otra pregunta fundamental. ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué me sirve estudiar esto? Una de las primeras respuestas podría ser la simple hambre de conocimiento que tenemos como sociedad. Pareciera ser que es parte de nosotros como humanos tener curiosidad por conocer nuestro pasado o imaginar cómo eran aquellas épocas que no nos tocó vivir y de las cuales solo tenemos algunas ideas. Por otro lado, y uno de los usos más cuestionables, es el que se le ha dado a nivel político. Figuras de importancia o grupos de poder la han usado para justificar sus acciones por más atroces que éstas puedan ser. Para ello también suele apelarse a la historia para crear un sentimiento de identidad y pertenencia, para que la gente pueda sentirse ligada a la tierra en la que le tocó nacer por simple circunstancia. De igual forma, la propia historia puede ser utilizada para desmentir estos mismos símbolos de identidad y estos sentimientos, cosa que puede servir para desafiar el poder de los grupos importantes, pero que también puede llegar a ser peligroso. Por supuesto que, para ello, se debe ser objetivo al hablar de historia, pues también hay ciertos sectores que niegan partes importantes de las acciones humanas para poder mantener sus ideales y fomentarlos, abogando a una frase muy conocida, pero cuestionable que dicta: la historia la escriben los ganadores. El negacionismo es uno de los más grandes problemas que sufre la historia hoy en día, y combatirlo es esencial. La finalidad que me parece más importante es la de permitirnos comprender con mayor facilidad la realidad a la que pertenecemos, y esto nos puede llevar a un tema que dejamos pendiente hace unos minutos. El historiador entiende que los eventos no son aislados, están conectados con una serie de causas y consecuencias que en un futuro tendrán su propio impacto. Nuestra sociedad, lo que conocemos, lo que somos como civilización son producto de un pasado, mientras que en el presente estamos construyendo lentamente el futuro. Esta es la razón por la cual no hablamos de estudiar hechos en la historia, sino procesos. No son aislados, siempre se conectan unos con otros. Me gustaría cerrar con una frase muy interesante acerca de la importancia de esta bella disciplina. Quien olvida su historia está condenado a repetirla. Y quien la estudia está condenado a ver cómo se repite por aquellos que la olvidaron. Y créanme, en la mayoría de los casos, el pasado no es ni de lejos mejor que el presente que nos toca vivir, por lo que no creo que sea buena idea revivirlo. Así que investiguemos más, aprendamos, divulguemos historia y conocimiento, no ignorancia, y entendamos la importancia que tiene esta ciencia para darle voces a aquellos que en algún momento la perdieron y para construir un mundo mejor para nosotros y para los que sigan después.